buenas noches, amigos de La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que estamos aquí para decir las netas, porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Nos escuchamos por el radio en el 1150 AM en la caótica y hermosa Ciudad de México, en el 1120 AM en Guadalajara y en el 600 AM en Monterrey. Acuérdense que también estamos en la televisión porque los medios digitales también tenemos derecho de estar en los medios tradicionales y ahí nos tienen en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Amigos, me voy derechito sin escalas porque definitivamente el día de ayer ocurrió una situación internacional que a todos nosotros en el mundo, no solo a los mexicanos, no solo a los estadounidenses, no solo a los iraníes, en todo el mundo ha sacudido, porque ahora parece ser que aunque ambos países, Irán y Estados Unidos, mencionan no tener intención de ir a una guerra, pues parece todo lo contrario. Y es que el día de ayer Irán pues lanzó una decena de misiles a dos bases aéreas de Irak que albergaban a fuerzas de Estados Unidos. El día de hoy por la mañana el presidente Donald Trump emitió un comunicado en donde decía que pues se iban a dar sanciones punitivas adicionales, unas medidas inmediatas en contra de Irán, luego del ataque que esta nación hiciera contra dos bases iraquíes que albergaban tropas estadounidenses, esto a modo de venganza por la muerte del general iraní Qasem Soleimani. Como les mencionábamos, incluso hablábamos de esto el lunes, teníamos en la línea a Alessandro Pagani en ese momento que estamos localizándolo para que nos dé los avances de lo que está ocurriendo y cuál es la situación internacional. Hablábamos que no se veía una posibilidad de una tercera guerra mundial porque, bueno, tenemos a un Estados Unidos que pues aquí hubo una situación extraña. El mismo propio el doctor Jalife mencionó que es que alguien le menciona a Estados Unidos, por aquí hay un topo que le menciona a Estados Unidos en donde estaba Qasem Soleimani, y efectivamente el hecho de tener esta información pues los hace literalmente decidir a Donald Trump pues el asesinato de Qasem Soleimani, que hay que entenderlo, nos lo explicaba también Alessandro Pagani, pues que Qasem Soleimani era un personaje no nada más de la alta milicia, sino que tenía un poder importante en la sociedad. Su funeral, mis amigos, fue un funeral bastante multitudinario. Fueron miles de personas al funeral de Qasem Soleimani. Prácticamente creo que hasta hubo 50 heridos, si no estoy mal, en este funeral de Qasem Soleimani por la cantidad de gente que asistió a despedir al que fuera no solo un líder militar, sino que para muchos hasta un líder religioso en Irán. Entonces, esta es una línea de tiempo que se complica y que lo único que falta aquí para que entonces podamos hablar de una guerra es que entren las verdaderas potencias militares, como lo es Rusia. Entonces, ahora sí me dicen que tenemos a Alessandro Pagani. Alessandro, muchas gracias por esperar y muchas gracias por contestarnos la llamada. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto estar contigo, Meme. Alessandro, cuéntame cómo está el contexto internacional tras la respuesta. No podemos, muchos me han corregido y dicen es que no es un ataque, fue una respuesta al ataque que hiciera Estados Unidos en contra de Irán, asesinando a Qasem Soleimani, pero ¿cuál es el contexto internacional que se da con esta respuesta de Irán? Estamos en una situación que podemos definir hasta con una definición militar, como si fuéramos en una situación de guerra de trinchera. Esta guerra de trinchera se está moviendo a niveles políticos, es decir, desde cuando hubo esa respuesta militar por parte de Irán en la embajada de Estados Unidos en Irak, en la base militar de Irak también. Bueno, lo que pasó básicamente fue que se movió toda esta diplomacia bajo la mesa y Estados Unidos intentó buscar alianzas políticas para responder básicamente a estas respuestas de Irán. Y veamos que las llamadas fueron hacia Merkel, hacia Macron, hacia la Comisión de la Unión Europea, hacia la OTAN, hacia Putin, hacia China. De hecho, las respuestas fueron casi todas negativas, es decir, que todos hablaron de poderse sentarse para un diálogo.
y para regresar a una paz, a buscar una solución pacífica de este conflicto y de esta escalada en la crisis entre Estados Unidos e Irán. Estados Ok. Unidos, por parte suya, por parte de Trump, veamos que no hay esta intención. Acaba de hacer una entrevista, una conferencia de prensa donde básicamente sigue con esta retórica imperial, arrogante y provocadora. Acá yo escuchaba, como bien mencionas, a Putin en una entrevista y menciona a Putin que no hay interés de las naciones en una tercera guerra, no hay intención de involucrarse. En realidad es muy puntual y dice Putin que todas las naciones o en su gran mayoría hay un gran miedo pues a una guerra. Hay un gran miedo a una guerra. Incluso menciona que después de la Segunda Guerra Mundial se ha vivido una constante paz, por así llamarlo, sin intenciones de llegar a otra guerra. Y también menciona que pues cita ahí a filósofos diciendo que, a ver, en la Tercera Guerra Mundial no sabemos con qué se va a pelear, pero la cuarta va a ser a palos y a piedras. Entonces, quiero retomar un poco lo que menciona Putin, porque obviamente es la fuerza militar a la que muchos voltean a ver en este momento, que de involucrarse, pues sí podríamos entonces desatar una situación complicada a nivel global. Pero lo que también ocurre es que esto ya empezó a impactar que la bolsa, el petróleo, los combustibles. ¿Cuál sería el contexto ahora sí económico o las consecuencias de este conflicto en donde tanto Irán como Estados Unidos están diciendo no queremos guerra, no queremos que esto escale, pero vamos a seguir respondiendo? Entonces, ¿de qué podría tratarse esto? ¿De estarse aventando misiles a ver quién se destruye primero? Sí, las guerras son el proceso de la política, como decía Clausewitz, y sobre todo define la economía y lo que estamos viendo, por ejemplo, con el aumento del valor del petróleo, las caídas de las bolsas y una situación de instabilidad hasta para el mismo dólar y para el euro. Obviamente nadie quiere una guerra, no solo por razones comerciales y económicas, porque obviamente si Irán decide de cerrar, como ya han dicho que probablemente lo van a hacer, el estricto de Hormuz, pues la situación se va a poner bien complicada, porque obviamente un aumentar del precio del petróleo crea una situación de crisis a nivel internacional. Además, Rusia, recordamos que por su posición geoestratégica y geográfica, en ese sentido, la región euroasiática necesita del gas de Rusia. Entonces, por eso también que la Merkel dijo absolutamente no a una intervención militar por parte de la OTAN en Irán. Y obviamente, como tú decías, Meme, mira, desde el 45, con precisión desde el 47, desde cuando la Unión Soviética también se adoperó de las tríadas nucleares, y entonces se creó una estabilidad en este sentido a nivel bipolar de los países que tenían las nucleares como utilizo de armas para acabar con los otros países. Entonces estamos en una situación donde ninguno quiere obviamente un conflicto nuclear, porque sabemos que si Estados Unidos interviene duramente contra Irán, Irán responde, pero no solo Irán, ahí sería obligada también la misma Rusia, aunque sí obviamente hoy Putin tiene una posición más diplomática, y recordamos Putin hoy es el único, tal vez es el único político que se puede sentar en la región de Oriente Medio y también de Asia Central y poder dialogar con todos, o sea, es decir, no solo con Irán, con Siria, por su papel estratégico en la resistencia contra el ISIS, sino también con Israel, con Turquía, con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes, estos últimos dos países en guerra histórica contra Irán.
Putin se encontró hace pocos meses, hace pocas semanas, justamente con estos gobiernos, creando diálogos y acuerdos bilaterales. Entonces, obviamente, hoy la palabra de Rusia, de la Federación Rusa y de Putin son trascendentales para evitar un conflicto bélico a niveles que no podemos imaginarnos. Y acá otro tema importante que quisiera ver si tienes alguna información. Aparte de que Donald Trump pues hace como una invitación a otros países para que tomen acciones que afecten a Irán, porque es parte del mensaje que da por la mañana hace unos momentos, no precisa cuáles son las sanciones. Tal vez mi primera pregunta aquí es, ¿cuáles podrían ser estas sanciones punitivas adicionales que podría implementar Estados Unidos en contra de Irán, a las cuales pues manda a llamar a otros países que también las tomen? Y otra pregunta aquí es, ¿cuál ha sido el papel, la respuesta o el comunicado que han mandado organizaciones internacionales como la ONU, como la OTAN? ¿Qué es lo que han mencionado? ¿Cómo están ellos actuando ante esta situación? Sí, mira, por cuanto hablamos de, por ejemplo, de OTAN, la situación es de alerta máxima. Por ejemplo, aquí en Italia estamos en una situación de verdadera militarización de las calles. Hoy empezaron nuevamente las clases y las universidades y básicamente todos estos sitios son controlados por el ejército, porque se imagina la provocación por parte de cualquiera, hasta no de los Estados Unidos o de Irán, o de provocaciones que pueden llegar a estallar un conflicto donde la OTAN tiene que intervenir. Además, hay comunicados de la misma Organización Atlántica donde dicen que van a garantizar la seguridad, por ejemplo, de las compañías aeronáuticas de Estados Unidos y de Irán, además de las mismas embajadas y consulados de estos países. Obviamente hay también una situación de conflicto interno dentro de la OTAN, porque nos recordamos que hace poco Macron, como la misma Merkel, el eje franco-alemano, presentaron la propia queja a nivel de la organización para poder crear un ejército y una policía independiente, autónoma de la Unión Europea, y entonces salir fuera de este pacto atlántico, porque ya viejo, ya caduco, en el sentido que ya este pacto atlántico nació por un interés de defensa contra lo que era la Unión Soviética y una hipotética invasión por parte del Ejército Rojo, que en este momento se pensaba que hasta en una semana hubieran podido llegar en Lisbona, Portugal. Ahora este contexto internacional ya no hay, entonces Francia y Alemania piden la salida total de todos los países miembros, pero dentro... ¿Lo tenemos? Alessandro, ¿me escuchas? Viene ahí geopolítica, ahí está. Mediterráneo por parte de Italia. Ok, creo que otra vez perdimos el enlace. A ver si... ¿Ya? Ok. Si no, es que no escucho, Alessandro. ¿Sí me escuchas? Creo que sí tuvimos aquí un problema, amigos. Tenemos aquí un pequeño problemita de comunicación. Alessandro Pagani está en Italia. Es un enlace telefónico que estamos haciendo vía WhatsApp, aprovechando aquí lo de las redes sociales, pero también en lo que retomamos la comunicación con Alessandro Pagani, pues mencionarles que México, claro, que hizo un posicionamiento. Andrés Manuel López Obrador habló en la mañana, también en su mañanera, diciendo que no estaba a favor de la guerra entre Irán y Estados Unidos y pide una solución pacífica a través del diálogo. Obviamente está fijando esta postura neutral que siempre ha manejado México. Otra vez, ¿me escuchas, Alessandro? Sí, te escucho. Ahora sí, perdón. ¿Hasta dónde me escuchaste? ¿Dónde me escucharon para poder...? Estábamos justo en donde nos estabas mencionando de esta situación que están tomando las organizaciones internacionales como el Atlántico, que ya hay comunicados que están mandando, y hay una situación de alerta máxima
que nos mencionas. Sí, esa alerta máxima se refleja en todo lo que es la geopolítica imperial del eje franco-alemán, contrapuesto con lo que es la política imperial de Italia desde la época de Mussolini, en los años 30 del siglo pasado hasta hoy. Justo hoy día el gobierno italiano se reunió con Haftar, con el gobierno líbico y con los que prácticamente están en contienda con la Turquía de Erdogan. O sea, hay un intento también de utilizar lo que fue básicamente el imperio del caos de Estados Unidos, desde la agresión de Estados Unidos en el 2001 en Afganistán, que desató toda esta crisis en esa región, y con la novedad de nuevos imperios que quieren salir, como el imperio turco del sultán Erdogan hoy día. Entonces, esta situación crea oportunidades nuevas para viejos imperialismos como el italiano, como el francés, como el alemán. Todos quieren básicamente agarrarse su propio pedacito del pastel de la división imperial que en este momento deja. Otra vez tenemos este problemita ahí con la comunicación, a ver si me echan la mano aquí, producción. Ya para... A ver, Alessandro, ahora sí, otra vez tenemos este problemita de la comunicación. ¿Me escuchas de nuevo? Ajá. Perfecto. Sí, yo los escucho. Perfecto, sí, a nosotros sí se nos cortó la comunicación en lo último que me estabas mencionando sobre este tema del imperial. Ahora, para ir dándole todavía más forma, quiero que cerremos puntualmente con ¿cuál es la perspectiva? Por ejemplo, Italia, me mencionas que sí están, pues hay alerta máxima en la OTAN, Merkel también en Alemania, pues están como bastante receptivos a la información, los países están empezando a responder, no hay intenciones de una guerra, no hay intenciones de involucrarse, pero sí hay tensión internacional por todo lo que engloba. ¿Cómo ves tú este desarrollo de los países? ¿Crees que tengan este tipo de intención de meter sanciones punitivas en contra de Irán? ¿Quién crees que pueda aliarse con Estados Unidos en este contexto internacional, que puedan hacerle caso a un Donald Trump que está con el dedo en las bombas y ante un Irán que está bastante receptivo? No quisiera que la gente se confundiera, porque claro que esto parece como hasta un partido de fútbol, ¿no? Irán versus América, a ver quién gana, y no creo que vaya por esta dinámica. Creo que este es un conflicto que creció bastante y es un conflicto que debemos de tomarlo bastante serio, tomando en cuenta los contextos históricos y los datos que nos estás dando de pues lo que prácticamente no le conviene a los otros países es involucrarse. Pero pues no sé qué tanto pueda presionar un Donald Trump o qué tanto pueda presionar un Irán. Sí, mira, Meme, yo estoy de acuerdísimo con tu reflexión. Mira, la situación es que Europa está bajo chantaje de Estados Unidos porque hace parte de este pacto atlántico desde el 45. Entonces, obviamente, los gobiernos y los Estados miembros de la OTAN y de la Unión Europea, que son los mismos, no quieren hacer sanciones, poner sanciones a Irán, porque Irán a la vez es un país no aliado, pero con el cual se tiene que dialogar en absoluto por la cuestión del terrorismo, porque también hay la cuestión que Europa no puede tolerar, que es la cuestión de los foreign fighters, los combatientes extranjeros, o sea, todos esos terroristas, mercenarios, árabes, islámicos, del Estado Islámico, ISIS, del Daesh, de Al-Qaeda, que tienen ciudadanías francesas, alemanas, a la vez también italianas, y que ahora quieren regresar en sus propios países. Ellos son ciudadanos europeos y dicen, nosotros fuimos allá, nos dijeron de hacer una guerra contra el gobierno de Assad en Siria, nos prometieron que en pocos meses acabamos con ese gobierno, y no, ya son 9 años, casi 10 años, ya queremos irnos, no podemos estar ahí. Y obviamente los gobiernos europeos no quieren a esta gente dentro de sus propios países por múltiples razones que se podrían analizar en futuro. Y entonces, claramente, esta situación
no permite a la Unión Europea de hacer la voz dura contra Irán, porque Irán fue uno de los principales países que ha luchado contra este terrorismo. Y Soleimani, por lo que pueden decir los Estados Unidos, que Soleimani ha cometido crímenes contra los estadounidenses, solo que Estados Unidos declaren y reconozcan que los terroristas del Estado Islámico eran agentes encubiertos de la CIA, y entonces sí han matado estadounidenses, sino los hombres de Soleimani y de Irán estaban allí combatiendo contra prácticamente los grupos de reaccionarios, mercenarios del ISIS, y han combatido duramente, han dado la vida en estos años, y el martirio de Soleimani representa para los iraquíes y para los iraníes esa unidad dentro de este martirio en la lucha de resistencia para lo que ellos son, la grande Mesopotamia. Entonces, también ahí hay una cuestión que tú destacabas, o sea, la fuerza que tienen estos pueblos de luchar hasta por 1000 años. Europa no tiene este interés en este momento, sobre todo cuando la crisis económica está golpeando duro hasta las mismas poblaciones de Europa. Entonces, esta es una cuestión que Europa no se va a acercar a Estados Unidos. En ese sentido, las declaraciones de Trump destacan simplemente la unilateralidad de un pensamiento de las lobbies estadounidenses que quieren golpear los intereses de esas regiones. Nada más, Meme. Pues muchísimas gracias, Alessandro, por este análisis, por dejarnos claras muchas cosas, y cualquier cosa ya sabes que ahí te voy a estar molestando por WhatsApp para que pues nos des un panorama más grande y ayudarnos a informar a la gente, que no se vaya con la finta de que hay una tercera guerra mundial, de que ya está en puerta. Nos dejas muy claro el interés de los países, el interés internacional e incluso la posición de las organizaciones internacionales como la OTAN, en donde no hay un interés, pero sí están en estado de alerta máxima. Te agradezco mucho la llamada, Alessandro. No, te agradezco a ti, Meme, y gracias a todos tus oyentes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Alessandro. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Alessandro Pagani es un internacionalista, es un analista que nos está dando todo este contexto con alto contenido histórico, también para que entendamos el contexto que está detrás del conflicto entre Irán y Estados Unidos, que por supuesto también le pega a la economía mexicana. Y para eso, déjenme, luego les platico de un invitado que vamos a tener en estos días. Es un economista de la UNAM que nos está dando justamente, o nos va a dar este análisis que sí le impacta a México en un tema económico. Pero nosotros regresamos. Regresamos, mis amigos, y no nos queremos ir sin antes darles otras noticias importantes y por supuesto que escuchar un poco de su voz que llega a través de nuestros comentarios en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y hasta en nuestro correo. Obviamente uno de los más importantes es esta queja que hay sobre el INSABI. Es un tema que se le menciona a Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, que no hay una certeza. Muchos usuarios todavía no tienen idea de cómo va a funcionar. Y yo les mencionaba en días anteriores, incluso hice un enlace en vivo en mi canal de YouTube diciéndoles, amigos, es que aquí hay un tema muy puntual. Cuando nosotros pues estábamos buscando que se nos dijera qué es lo que estaba pasando en el INSABI y cuál era este conflicto por el cual muchas personas se quejaban, no recibían atención. Fuimos a hablar buscando el teléfono del INSABI, terminamos hablando al IMSS y al ISSSTE, y el área de comunicación social del IMSS nos dice que aquí hay un tema importante. El Seguro Popular siempre brindó una atención mediante los hospitales del IMSS o del ISSSTE a quienes lo necesitaran, que estuvieran registrados en el Seguro Popular para emergencias. Tema de hospital, no estoy hablando de consultas, no estoy hablando de atención médica, no estoy hablando de atención médica en cuanto a que les den medicinas, no, estoy hablando de únicamente hospitales, que es algo que ya hacía el Seguro Popular. Este es un programa que no se canceló. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ha declarado muchas veces que esto era algo que iba a continuar porque obviamente en una emergencia pues se tenía que dar el servicio. Entonces aquí empezaron varias denuncias, muchos nos hicieron llegar a través de las redes sociales y el correo, como les decía, mensajes diciéndonos que, amigos,
Es que la neta yo fui al hospital del IMSS, como había dicho Andrés Manuel López Obrador, y no me quisieron atender. Yo fui al hospital del ISSSTE, como había dicho Andrés Manuel López Obrador, y no me quisieron atender. Y la neta, porque hay que decirla, es que no hay una comunicación entre el INSABI y el IMSS o el ISSSTE. Ese ha sido un problema de comunicación entre el recién creado INSABI, que no ha hablado al IMSS o al ISSSTE para decirles, oigan, es que esto va a funcionar así, las personas van a llegar con su CURP. No se han puesto de acuerdo. Y ese es un reclamo constante. Ojo, no es para desinformar, es para decirles que era un programa que continuaba del Seguro Popular, pero que lamentablemente no hay una comunicación entre el INSABI, IMSS e ISSSTE para que siga funcionando, y por eso en el IMSS o el ISSSTE, si ustedes tienen una emergencia y acuden al hospital como se hacía en el Seguro Popular, a cualquier hospital del IMSS o el ISSSTE, lamentablemente no los estaban atendiendo. Otra cosa importante mencionarles es que se vuelve a retomar lo del desabasto de medicinas, y es que se menciona que en Veracruz hay también desabasto de medicina para niños con cáncer. Se menciona incluso, se retoma el tema del desabasto que hubo aquí en la Ciudad de México, y Andrés Manuel López Obrador habló de un complot. Quiero recordarles también a muchos de ustedes que cuando aquí en la Ciudad de México se dio el tema del desabasto de las medicinas para estos niños contra el cáncer, se hizo un tema muy grande, se hizo muy polémico, muchos empezamos a buscar qué es lo que estaba pasando, y la respuesta al final es que el gobierno pues pide estas medicinas, las compran con un nuevo sistema de adquisiciones, pasa, y al final resulta y resalta que pues el IMSS no había hecho bien el inventario y las medicinas estaban guardadas. ¿Cuál es el problema? Y con eso quiero cerrar. El problema está más abajo. Obviamente la corrupción y la burocracia que existe en los niveles superiores en cualquier dependencia de gobierno es real y no se ha terminado, pero lo que está abajo también es importante. Se ha contratado una cantidad impresionante de personal administrativo para el sistema de salud, cuando lo que se necesita son médicos y son enfermeros, enfermeras, que ayuden, que atiendan. Ese es un gran problema. En vez de estar contratando especialistas, en vez de estar contratando medicinas, doctores, están contratando a personal administrativo. Y el personal administrativo está ahí parado sin hacer bien la chamba, porque ese es otro tema. Están ahí parados y no hacen bien el trabajo. ¿Y qué creen, amigos? Ellos también son ciudadanos. Son ciudadanos como ustedes y como nosotros. Ciudadanos que tienen un trabajo y que están inscritos en el seguro y que tienen y que cobran del presupuesto, porque de ahí viene su salario. Y lamentablemente no se ponen muchos la camiseta de México. No generalizo. Ojo, hay muy buenos servidores públicos, hay muy buen personal administrativo. Personalmente, que soy usuaria del seguro del IMSS, pues me ha tocado ir y que me den muy buena atención. Pero también hay cosas que no podemos tapar con un dedo. Y una de esas es que hay una mala atención, que los directores también tienen ahí sus pequeños grupitos, por así llamarles, grupitos en los que se la viven beneficiando únicamente a los que les caen bien. Hay temas importantes que están ocurriendo en los niveles bajos de poder en el servicio público. Ayer les mencionaba el del sistema penitenciario, que es uno que estamos investigando. Sistema penitenciario, mis amigos, que de los niveles directivos directamente de los penales, de estos centros de readaptación, de estos centros de rehabilitación para los adolescentes, también tienen un tema de corrupción en donde solo benefician a quien quieren y como pueden. Por supuesto que es un tema que hay que seguirles dando, y vamos a hacerlo. Yo soy Meme Yamel, y ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta, porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Gracias a todos los que me escucharon con mi voz de triciclo descompuesto, medio enferma y todo, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 600 AM en Monterrey y 1120 AM en Guadalajara. Por radio, ahí nos encuentran, y en televisión nos pueden ver en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Si este video lo están viendo en redes sociales, Facebook o YouTube, suscríbanse a La Neta Noticias, La Neta Networks, déjenme su comentario, y por supuesto que nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo lugar. Adiós.